Hola, hoy queremos hablar de la fe en tiempos virulentos. El hombre anhela esperanza, pero las malas noticias son inevitables. El hombre busca la tranquilidad, pero a veces no sabe qué hacer con ella. Cuando hablamos de haber perdido el propósito de la vida, es que de alguna manera no hemos sabido qué hacer con todo lo que habíamos logrado. En estos días del coronavirus se ha hecho popular la frase que dice que qué felices éramos y no lo sabíamos. Yo le pregunto, ¿es la fe posible en tiempos virulentos? La Biblia es un libro de buenas noticias, pero los hombres necesitan saber la alternativa. ¿Qué hay cuando no nos importan las buenas noticias? ¿De qué nos protege Dios y ni siquiera estamos advertidos? Quiero mostrarle un cuadro, pintarle un cuadro con palabras. Jesús ha sido rechazado por los líderes de Jerusalén. Las horas antes de su arresto se acortan y él dedica esas últimas horas para estar con sus discípulos, antes de ir a Getsemaní a orar toda la noche, y entonces les cuenta algo terrible que sucederá sobre la tierra. El relato se halla en Mateo capítulo 24. ¿Quién es la clave para la fe en tiempos de crisis? Jesús les señala el templo y les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra. Y entonces, a solicitud de ellos mismos, empieza a contarles el fin de la historia como la conocemos. Y agrega, y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. El Dios que tiene el control de la historia nos está dando una clave, nos está diciendo que la hostilidad del hombre contra el hombre jamás se contendrá, y la guerra será compañera inseparable del paso del tiempo. Pero agrega, aún no es el fin. ¿Ve usted la clave? Al entendido por señas, Dios le está comunicando que Él es el Señor de la historia. ¿Sabía usted que 40 años después de estas palabras de Jesús, las legiones del general romano Tito llegaron y destruyeron el templo porque creían que había oro en las paredes del templo? Y literalmente no quedó de ellas piedra sobre piedra. Sí, así como el Señor de la historia lo dijo. Luego Jesús sigue con este testamento discursivo justo antes de morir, diciendo a los discípulos, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Pestes? Sí, como la viruela que mató a 300 millones de gentes, como el sarampión a 200 millones de personas, como la fiebre española a 100 millones en todo el mundo, la peste negra a 75 millones y el VIH-Sida a 26 millones de personas. ¿Tenía Jesús en mente todo esto? Si confesamos que Él es el Señor de la historia, no cabe duda que sí. Él nos está dando una clave, una pista, una señal. Le llama principio de dolores. Porque nos está diciendo que aún esta crisis de salud es compañera de la historia humana. Y hoy, ¿quién se atrevería a negarlo? La pregunta clave es si es posible para usted la fe en tiempos de pestes. ¿Pero es esto todo lo que Jesús dijo? No. Cuando Jesús anduvo haciendo el bien, sanando, enseñando y predicando, pronunció las palabras más hermosas sobre la vida que llenaron de esperanza el corazón de sus discípulos. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. También dijo, os es necesario nacer por el Espíritu Santo. Y en otra ocasión dijo, yo soy la resurrección y la vida. También dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y cómo no citar cuando dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados? Este es el mensaje de esperanza que los discípulos oyeron día tras día de los labios de Jesús. Hoy los hombres vivimos demasiado ocupados para volver a oír a Jesús. Creemos que somos dueños de nuestra vida, que no le debemos nada a Dios. Así somos, autosuficientes, bien empleados, propietarios, con cuentas en el banco, con mejores medicamentos, con la búsqueda de poderosas vacunas, y en medio de todo esto nos perdemos la oportunidad de meditar sobre las señales que nos da el autor de la historia. Él dijo, aún no es el fin, pero se avecina por los hoyos que le vemos a nuestra burbuja supuestamente todopoderosa. Ahí están las pestes que nos recuerdan qué tan frágil es la burbuja en la que hemos confiado. ¿Es posible para usted la fe
en tiempos virales? Creemos tener la razón porque en el lapso de vida de algunos de nosotros se comprueba qué tan rápido hemos viajado de aquellos tiempos cuando no había, uno, televisión; dos, ni jets, solo carros, trenes y autobuses; tres, ni McDonald's, ni comida rápida; cuatro, ni pollo frito de marca alguna; cinco, ni pizzas; seis, ni existían los Beatles; siete, y Elvis era apenas un niño; ocho, ni había viajes espaciales; nueve, ni cápsulas para viajar al espacio; diez, ni space shuttles o transbordadores; once, los gobiernos eran militares; doce, vivíamos al borde de una guerra atómica; trece, no existía la UEFA Champions o Copa Europea; catorce, ni había computadoras personales; quince, no había teléfonos inteligentes; dieciséis, no había internet con redes sociales; 17, tampoco tenían los científicos un reloj atómico calculando la hora final de toda esta banalidad. ¿Se da cuenta de lo infantil que resulta nuestra esperanza? Es increíble cómo los seres humanos nos contentamos con eso que ante la vida y la muerte resulta tan poca cosa, al punto de poner en esa trivialidad nuestra esperanza. Esa burbuja que se rompió por la Gran Guerra en 1914, que se rompió por la corrupción económica en el 2007 y que ahora se rompió con la salud en el 2020, nos desnuda y muestra cómo somos, frágiles, miedosos y finitos. Al 21 de marzo había 304.000 personas infectadas y 13.000 muertos alrededor del mundo. Así es como nuestra autonomía de repente se estrella con un bicho microscópico que asusta, que humilla, que nos detiene, pero que también nos da la oportunidad de reflexionar. Dios está tocándole en el hombro y le recuerda que si usted o yo seguimos vivos es por su poder, por su voluntad. Sí, esas son las señales que usted recibe por medio de la guerra y la enfermedad, pistas para el entendido, indicios para el que se cree brillante. Es mejor decirlo de una vez, usted no está en control de nada. Dios está en control de todo. La cruz de Cristo abre los brazos poderosos de los que se sostienen todas las cosas. ¿Qué es lo que no le permite a usted reconocer esto? Pues poca cosa, en mi opinión. Su orgullo que no durará un siglo, su dinero que no podrá sacarlo de la tumba, y su conocimiento que un día se apagará con todas las luces neuronales que hoy usted estima invencibles reflectores del saber. Este es el momento de reconocer que Dios es el autor de su vida, que Jesús murió en la cruz por sus pecados y que la fe en Jesucristo tiene como propósito vivir como Él vivió, recibir la vida eterna aquí y ahora y transformar su vida para amar a Dios y al prójimo. Esa feliz noticia se llama Evangelio o Buena Nueva y las sirenas no nos recuerdan buenas nuevas. Pero a usted el Evangelio le recuerda una buena nueva. Le recibe Dios a usted ahora y su fe es posible hoy en tiempos virulentos. Dios quiere salvar su vida de su banalidad y de sus ridículas esperanzas para darle la vida eterna aquí y ahora y empezar una vida con Él. Venga usted hoy a Jesucristo, lea su Biblia y en lugar de temer a pestes destructivas, tome la receta, entienda la señal, razone la pista o el indicador y abrace hoy a Jesucristo, el dador de la vida verdadera.